bendiga, amados hermanos. Ha llegado el momento de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero compartir este bello versículo de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de la aplicación de Venmo o a través del P.O. Box de la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a nuestra secretaria Elizabeth González. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y sigamos poniendo nuestra mirada en nuestro autor y consumador, Cristo Jesús. Sigamos con nuestro servicio. Muy buenas noches, Iglesia de Dios de Sacramento y hermanos y amigos que nos escuchan. En esta ocasión queremos nuevamente saludarles y bendecirles en el nombre del Señor. Creemos que el Señor está en control de todas las cosas y vamos a seguir confiando en Él y creerle que todo en las manos de Dios está seguro. Por lo tanto, pongámonos en las manos del Señor. Yo le invito para que me acompañe en esta breve oración para que así podamos tener nuestro estudio en esta noche. Y le invito a cerrar sus ojitos ahí donde usted está, y si hay alguien que está a su lado, por supuesto de la familia, tómese de la mano y hagamos una oración todos juntos para pedirle al Señor su bendición sobre este estudio que estaré compartiendo. Oremos. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia maravillosa y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, vengo, Dios mío, a pedirte que bendigas y que de una manera muy especial seas con cada uno de mis hermanos que me está escuchando.
aquellos que nos están, Dios mío, sintonizando. Yo te pido que la bendición tuya y que tu palabra maravillosa hagan el efecto divino que necesitan hacer, Padre, para traer el aliciente y la fortaleza a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Qué bueno que nos han sintonizado nuevamente para que puedan ver este programa, ya sea en YouTube o posiblemente en Facebook. Pero estamos aquí nuevamente para compartir el mensaje de la palabra a través de este estudio. Y queremos recordarles que el viernes pasado estuvimos hablando de los primeros 4 mandamientos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y los primeros 4 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Pero en esta noche estaremos hablando del segundo grupo de los 10 mandamientos, que es el mandamiento 5 hasta el mandamiento 10. Y estos mandamientos, o sea, el segundo grupo, del 5 al 10, tienen que ver de la relación del hombre con su prójimo. Y déjenme comenzar yendo al primer mandamiento del segundo grupo. Y en primer lugar comienza el versículo 16 diciendo: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En primer lugar, vemos en el versículo 16 que está hablando del primer mandamiento con promesa. Y ese mandamiento es el honrar a nuestros padres. Note que no solamente dice honra a tu padre, pero también incluye a la madre. Ambos, padre y madre, son personas muy especiales que delante de la presencia de Dios deben de ser honrados. Y el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios es cuando menciona que debemos de recordar este mandamiento porque es el primer mandamiento con promesa. Dice que si respetamos a nuestros padres, nuestros días van a ser prolongados. Y aquí al pueblo de Israel el Señor le dice: tus días serán prolongados en la tierra que yo te daré como heredad. Verdaderamente debemos de reconocer que nuestros padres y nuestras madres merecen todo nuestro respeto. Y en realidad, como dijo alguien, debemos de amarles, debemos de, hasta donde podamos, ayudarlos y estar cerca de ellos en todas sus necesidades o situaciones en que ellos necesiten de nosotros. Debemos de recordar que así como ellos estuvieron en nuestra infancia para cuidarnos, para ayudarnos y llevar a cabo esa gran labor de poder criarnos, debemos de estar agradecidos con ellos. Personalmente yo estoy agradecido con mi papá y mi mamá porque han sido, o fueron, mejor dicho, personas tan especiales para mi vida. Ellos fueron los que fueron mis mentores, fueron las personas que me cuidaron, que me guiaron, que me enseñaron y que pudieron tomar tiempo para que yo fuese o llegase a ser lo que soy. Gracias a esos padres que Dios me dio, aunque ellos ya fallecieron, pero con todo mi corazón les recuerdo y puedo decir con todo mi corazón también que ellos eran grandes personas y eran dignos de ser honrados. Gracias a Dios que los pudimos honrar a ellos. Ahora bien, este es el quinto mandamiento. Y el sexto mandamiento tiene que ver con el respeto a la vida. Y el sexto mandamiento dice: no matarás. Cuando hablamos de matar es quitarle la vida a una persona. A eso se está refiriendo el Señor. Y debemos de recordar que el respeto a la vida es algo que Dios pone en su palabra como un mandamiento en nuestros corazones para que nosotros podamos ser obedientes y respetarnos como seres humanos los unos a los otros. Es posible que en su mente, en su corazón surja la pregunta: pastor, pero ¿qué de las guerras? Cuando una persona tiene que matar por defender a su patria o defender a su país. En relación a esto podemos ver en el Antiguo Testamento
que aún en el Nuevo Testamento, las guerras que han habido, y la palabra del Señor dice que el Señor les permitía al pueblo de Israel hacer guerras, y lo hacían para defenderse, lo hacían para tratar la manera de estar vivos o sobrevivir en un ambiente tan hostil como era el ambiente en que ellos vivían. Debemos de recordar que era una época difícil, y el Señor le mandó a Moisés y le pidió a Moisés que ellos prepararan un ejército y que así ellos pudieran cuidarse, pudieran, cuando era necesario, pelear y así de esa manera defender a la patria y defender a todos sus compatriotas, los israelitas. Y podemos ver de esa manera que hoy en día hay guerras y hay muchos soldados que son cristianos, que aman a Dios y que sirven al Señor con todo su corazón, y que lamentablemente en ocasiones tienen que matar, pero no lo hacen de una manera premeditada ni con alevosía de quererle hacer daño a alguien, sino por defender la patria o defender a sus conciudadanos. Entonces también viene a nuestra mente los policías, por ejemplo, es una autoridad que cuidan de los ciudadanos de una nación, de una ciudad, y esos agentes de la ley, Dios los ha puesto para que haya orden y para que haya cuidado y respeto a través de todos los ciudadanos. ¿Qué pasaría si no hubiera ley? ¿Qué pasaría si no hubieran autoridades? En este caso como los policías o los soldados. Pero específicamente los policías, ellos están para cuidarnos a usted y a mí si somos ciudadanos, y si somos buenos ciudadanos, podemos decir, ellos no nos van a hacer daño, al contrario, nos están protegiendo. Entonces, los policías en esa protección que tienen hacia los ciudadanos, a veces tienen que tomar una acción que ellos no desearían, pero incluso a veces tienen que matar a una persona para defender a los ciudadanos de una patria. Y en este caso podemos ver que hay personas que actúan de una manera tan violenta, incluso tomando armas para matar a otras personas, y al llamar a la autoridad, o sea, a los policías, ellos tienen que ir y tratar de arrestar a ese individuo, y si ese individuo o esa persona no se rinde, sino que les hace resistencia, queriendo también herirles a ellos con las armas que él tiene, entonces es justificado que ellos también, por defender a los ciudadanos o sus compatriotas, o por defender su vida misma, tienen que quitarle la vida a alguien. Entonces, de esa manera podemos ver que en sí las autoridades han sido puestas para defender a los ciudadanos de una nación. Y si hay necesidad de matar, lamentablemente no se debería llegar a ese punto, pero a veces se tiene que llegar. Las personas, al hacerlo, son sin culpa, porque lo hicieron para defender a los demás. Entonces, yo sé que es un tema bien controversial, pero en lo que respecta a la palabra de Dios lo podemos decir basados en lo que la palabra del Señor nos enseña y basados en la experiencia del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Podemos llegar a la conclusión que matar en una guerra o matar para proteger a un grupo de ciudadanos tampoco sería pecado o delito. Vamos a ir al siguiente, no punto, pero otra, digamos, situación que ocurre, por ejemplo, es el tema del aborto. Cuando una persona aborta solamente porque quiere abortar su bebé, y lamentablemente vemos las clínicas de los abortos que muchas veces están allí para ayudar a esas damas que abortan a un bebé. Imagínense, viéndolo desde el punto de vista de Dios. Dios es el dador de la vida. ¿Por qué nosotros como humanos vamos a quitarle la vida a otro ser humano? Y en este caso sería un bebé. Un bebé es un ser humano. Y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero desde el momento de la concepción,
empiezan a haber cambios en ese feto y luego llega a ser, digamos, a un bebé o un niño que está completamente desarrollado. Pero bíblicamente podemos decir que el mandamiento de no matarás incluye también este punto del aborto. También está lo que se llama la eutanasia. La eutanasia es quitarle la vida a una persona, quitarle la vida a un ser humano solamente porque el ser humano posiblemente está anciano o porque el ser humano quiere que le quiten la vida para dejar que sufra. Bueno, hay muchas opiniones. Yo sé que también este tema es bien controversial, pero si Dios es el dador de la vida, Él es el único que la puede quitar. Y ese es mi punto de vista como pastor. Y basado en la palabra de Dios, yo creo que Dios es el único que puede dar o quitar vida. Ahora vamos a entrar al siguiente punto, y es el séptimo mandamiento. Y el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. La palabra adulterio es relaciones sexuales extramaritales. En otras palabras, no respetar o romper el pacto que usted había hecho con su pareja, en este caso su esposa o su esposo. Usualmente cuando una persona se casa, el pastor o la persona que oficia el matrimonio hace estas preguntas y le dice a la pareja que tienen que hacer un pacto delante de Dios, no solamente un pacto entre ellos dos, sino un pacto delante de la presencia de Dios. Y ese pacto está incluyendo el respeto mutuo y el amor el uno hacia el otro hasta que la muerte los separe. Verdaderamente no es algo que yo estoy inventando o que algún pastor lo haya inventado, algún líder lo haya inventado, pero es el Señor Jesucristo quien nos habla de que el matrimonio debe de ser hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, cuando uno se casa, debe de recordar que está comprometiéndose con esa mujer, o la mujer se está comprometiendo con ese hombre para vivir exclusivamente, solamente para él, o él solamente para ella. Entonces, el adulterio que se menciona aquí en la palabra de Dios, que es el séptimo mandamiento, el Señor lo respalda diciendo: no cometerás adulterio. Y el matrimonio es algo muy importante delante de Dios. Verdaderamente es un mandamiento que tiene que ver con el respeto mutuo dentro de los cónyuges o dentro de la vida conyugal. El adulterio puede ser cometido tanto por el hombre como también por la mujer. Ambos pueden caer en adulterio y ambos pueden caer en ese pecado de romper o no cumplir el séptimo mandamiento. Entonces, mi estimado oyente, vemos que es un mandamiento que no solamente se habla en el Antiguo Testamento, pero aún el mismo Señor Jesucristo habló respecto a esto. Y el Señor Jesucristo dice que el corazón es el que produce los pensamientos. Y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, el Señor dice que de un corazón no arrepentido, de un corazón pecaminoso, sale el deseo de romper el pacto matrimonial. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, nos dice: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Veamos lo que implica este versículo. Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio.
Y luego dice, y el hecho sí mancilla. En otras palabras, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son apropiadas y son mandadas por Dios y son delante de la presencia de Dios agradables. El hecho sí mancilla cuando se hacen dentro del pacto matrimonial. Pero luego el versículo 4 continúa diciendo, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. En otras palabras, Dios traerá a juicio a aquellos que rompen el pacto matrimonial. A eso se les llama los adúlteros. Y por supuesto, nosotros sabemos que es algo que tiene que ver con la unidad de la familia, con la unidad no solamente de los esposos, pero también el cuidado y la unidad de los hijos. Porque imagínense cuando hay rompimiento de los lazos matrimoniales, los más afectados no son el hombre y la mujer, aunque sí son afectados, pero los hijos son los más afectados. Entonces debemos de ver más detenidamente este mandamiento en el cual el Señor nos está tratando de decir que nosotros debemos de cuidarnos y tratar de hacer la santa voluntad de Dios para que vivamos felices, no solamente nosotros, pero también nuestros cónyuges y nuestros hijos. El capítulo 5 y versículo 19 de Gálatas, el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces también el apóstol Pablo habla fuertemente, habla enfáticamente que una de las obras de la carne, o sea, de las obras pecaminosas de la naturaleza humana, es el adulterio. Y aquí lo está mencionando como una de las obras de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 14, dice, hablando de los que están en pecado, hablando de los que andan mal delante de Dios, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. En otras palabras, está hablando aquí que de hecho hay una maldición para los adúlteros. Y mi estimado oyente, verdaderamente tenemos que ver con más detenimiento y más consideración este mandamiento de la palabra de Dios. Y de hecho, porque en el Nuevo Testamento se menciona tanto la fidelidad conyugal y se condena. Y de hecho, en este versículo 14 de la segunda carta del apóstol Pedro, y el capítulo 2 nos habla de que el adulterio es parte de la maldición. El que practique el adulterio, dice, es hijo de maldición. Usted me dirá, pastor, pero un día yo fallé, me divorcié. En realidad, lo que debes de hacer es pedirle perdón al Señor. Si ya no se puede arreglar tu relación con la persona con la cual estuviste casado, quizás sería muy difícil para decirte, vuelve otra vez con ella o vuelve otra vez con él. Y hay personas que lamentablemente están en esa situación y han vuelto a rehacer sus vidas. Si has vuelto a rehacer tu vida, sé fiel a la persona con la que rehiciste tu vida, tanto hombre o mujer, y vive para Dios y agrada a Dios. Y como le dijo el Señor a la mujer que había adulterado, vete y no peques más. Ese sería mi consejo, y que el Señor nos ayude. También vemos el siguiente mandamiento. Después de dejar el mandamiento de no adulterarás, vamos a entrar al octavo mandamiento, que es no hurtarás. En relación a hurtar, o sea, robar, está involucrado lo que nosotros llamaríamos el respeto a las cosas ajenas. Y en este caso, la palabra del Señor nos dice en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 10,
dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Podemos ver que en este grupo de pecados está, en primer lugar, en este grupo, los que roban, o sea, los ladrones. Dice que no heredarán el reino de Dios. Es posible que tú me digas, pastor, pero ¿qué de aquellos que le roban a los ricos y no a los pobres? Alguien me dijo en una ocasión, y posiblemente lo hizo de una forma de broma, me dice que robarle a los pobres es pecado, pero no es así, robarle a un rico, porque el rico tiene mucho y ni siquiera lo va a notar. Estimado oyente y estimada iglesia que me estás escuchando, tanto robarle al rico como al pobre es el mismo pecado. No hay pecado pequeño ni pecado grande. Así que de esa manera yo te aconsejo y te amonesto en el nombre del Señor que respetes las cosas ajenas. Yo admiro a aquellas personas que incluso limpian casas de personas que les han dado, digamos, ese trabajo, y estas personas van a diferentes hogares para hacer las limpiezas, y hay ocasiones que me han dicho, pastor, la persona a quien yo le limpio la casa salió de vacaciones, y mire, pastor, aquí me dejó las llaves, y me dijo que yo puedo limpiar la casa las veces que yo necesite ir y que no hay ningún problema. Entonces yo me pongo a pensar y digo, realmente estas personas se han ganado la confianza de los dueños de esas casas, porque en realidad ellos se han dado no solamente a respetar, pero a valer, y han dicho, nosotros somos personas honradas. Y he visto que esas personas los aprecian mucho, porque ellos son personas que han aprendido a tener respeto a las cosas ajenas. Verdaderamente te felicito si tú eres una de esas personas, y especialmente aquellos que amamos al Señor, aquellos que servimos al Señor con todo nuestro corazón, entramos a este grupo que realmente tenemos respeto a los bienes de los demás, y verdaderamente podemos decir, no robarás, no hurtarás, y llegar al entendimiento de que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces llegamos al siguiente mandamiento, que es el 9º mandamiento, y el 9º mandamiento tiene que ver con el falso testimonio, la mentira, en otras palabras, para acusar o para hacer daño a otra persona. Y en este caso la palabra de Dios dice en el versículo 20 de Deuteronomio, y es el mandamiento número 9, o el 9º, y dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. A veces me pongo a pensar, todas aquellas personas que están presas, muchas de esas personas están presas por los delitos que han cometido, pero hay posiblemente un porcentaje bajo de personas que están allí injustamente. Y estas personas fueron acusadas injustamente, se levantaron posiblemente algunos testigos falsos o testigos que especularon cuando dijeron que posiblemente él haya sido, o posiblemente él fue el autor del crimen o de la fechoría por la cual se les está acusando. La palabra del Señor dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si yo no estoy seguro, ¿para qué decir yo lo vi? Si yo no estoy seguro, si yo no tengo 100% la certeza de que esa persona es culpable, ¿para qué lo voy a acusar? Debemos de tener mucho cuidado de no entrar y infringir el 9º mandamiento cuando la palabra de Dios nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y lamentablemente hay personas que aún por el dinero acusan a alguien y lo hacen con premeditación y alevosía. Eso quiere decir que ya lo hacen con intereses personales.
y lamentablemente no les importa arruinar la vida de otra persona y dan, por así decirlo, falso testimonio contra su prójimo. También vamos a ir al siguiente mandamiento, que es el mandamiento 10, o sea, el número 10. Y cuando llegamos al mandamiento 10, el Señor le dice al pueblo de Israel: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estimado oyente, estimado hermano, iglesia que me estás viendo a través de estos medios comunicativos, es claro, la palabra de Dios habla de no codiciar. La palabra codiciar o la palabra codicia es la actitud de desear algo desmedidamente y exaltadamente. En este caso sería desear el dinero, bienes u otro tipo de riquezas que le pertenecen a otra persona. También la codicia es un vicio que lleva a alguien a querer acaparar más de lo que necesita. La codicia es un deseo insaciable. Yo quiero tener más de lo que tengo. No estamos contentos con lo que tenemos. Y verdaderamente cuando llegamos a ese punto, podemos decir que el codicioso ve algo que le gusta y de una manera desmedida siente ese deseo de pensar o de planear cómo poder quitarle al prójimo lo que él tiene. Y muchas veces no lo hacemos, pero lo pensamos. Muchas veces no llevamos a cabo esa actitud o ese, digamos, ese pecado, no llevamos al hecho de ese pecado, pero con el pensamiento estamos pecando delante de la presencia de Dios. Y es claro el versículo 21 diciendo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Verdaderamente, cuando yo veo los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, me doy cuenta que el pueblo de Israel tenía un estándar de vida muy alto, porque Dios es un Dios ordenado, es un Dios de justicia, y le estaba dando a un pueblo que Él amaba, le estaba dando palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras que los iban a hacer a ellos personas especiales en medio de naciones que tenían un estándar de vida muy bajo. Pero el pueblo de Israel, a través de los 10 mandamientos y de los consejos que le da Moisés, a través de estos libros tan hermosos como lo son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, verdaderamente podemos ver que ellos tenían el privilegio de escuchar esos dichos sabios que Dios le daba a este gran profeta, a este gran varón de Dios, para poder compartirlo con el pueblo. Por lo tanto, terminamos el último mandamiento, que sería: no codiciarás. Entonces debemos de recordar que este grupo de los 10 mandamientos, del 6º mandamiento hasta el 10º mandamiento, es el segundo grupo que tiene que ver con la relación del hombre con su prójimo. Pero los primeros 4 mandamientos que estudiamos el viernes pasado, esos primeros 4 mandamientos tienen que ver la relación del hombre con Dios. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y luego la palabra dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el 4º mandamiento de guardar el día de reposo. Pero, como dije enfáticamente, es el primer grupo que tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Pero, nuevamente enfatizo que los mandamientos que hemos estudiado el día de hoy, desde el 5º hasta el mandamiento 10º, tienen que ver con la relación del hombre con Dios. El Señor Jesucristo, hablando de esto,
nos dio un hermoso consejo. Y en ese hermoso consejo, el Señor Jesucristo nos dio lo que se llama la regla de oro. En Mateo capítulo 7 y el versículo 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Nuevamente quiero repetir el versículo, capítulo 7 y versículo 12 de Evangelio según San Mateo, en lo que se llama el Sermón del Monte. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Ese hermoso pasaje de la Biblia se conoce como la regla de oro. Y ahí es lo que el Señor está dando énfasis a la relación del hombre con su prójimo. También la palabra del Señor nos menciona, y el Señor Jesucristo repite estas palabras hermosas de los 10 mandamientos, y dice que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y luego dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que de esto depende toda la ley y los profetas. Esto lo podemos ver en el capítulo 22, versículo 27 al versículo 40 del Evangelio según San Mateo. Y quiero leerlos textualmente para que tengamos una idea. Y dice la palabra del Señor en el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaremos cumpliendo los 10 mandamientos y estaremos cumpliendo toda la ley y los profetas. Estimado oyente, estamos llegando al final de este estudio. Nuevamente, si usted tiene alguna pregunta, háganoslo saber, y si nos lo hace saber, estaremos tomando tiempo en el próximo estudio para contestar las preguntas que usted nos haga, y así de esa forma podemos continuar adelante con nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Hoy terminamos el capítulo 5 y en la próxima estaremos estudiando lo que es el capítulo 6 de Deuteronomio. Que Dios les bendiga, iglesia. Gracias por su amable atención, y a todos los que me han escuchado. Quiero recordarles que todos los viernes a las 7:30 tenemos este estudio, y los domingos, por supuesto, mientras Dios lo quiera y Dios lo permita, también estaremos trayéndoles el mensaje de la palabra de Dios a las 10:30 de la mañana el día domingo. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Cuídense, manténganse cerca de la presencia de Dios, y también, por supuesto, acuérdense de seguir las instrucciones del CDC, o sea, las órdenes de la agencia sanitaria de nuestro país, para que así nosotros podamos cuidarnos de esta pandemia que todavía está vigente. Que Dios nos guarde, que Dios les bendiga a todos, y la paz de Dios sea con todos.